Imagina despertar cada día sin recordar quién eres, ni dónde estás, ni siquiera qué día es. Abrir los ojos y encontrarte en un lugar distinto, extraño, desorientador, sin pistas, sin respuestas, solo el vacío. Un hombre atrapado en ese ciclo infinito despierta una y otra vez, rodeado de otros como él, almas perdidas en una rotación temporal sin escape. Pero no es solo un castigo, es un juego macabro, un misterio sin resolver, una pesadilla que se repite para cumplir un propósito que desafía la razón y la esperanza. ¿Podrá encontrar la llave que libere su memoria y su alma? ¿O está condenado a vagar eternamente por los días sin nombre? Prepárate para sumergirte en una audiopelícula donde cada sonido, cada susurro y cada silencio revelan un fragmento de verdad y un paso más cerca del misterio que los atrapa. Bienvenido a Los días sin nombre. Tu tiempo ha comenzado. Capítulo 1. Despertar sin ayer. Se despertó con un sobresalto, jadeando, sintiendo cómo el frío le mordía la piel antes siquiera de abrir los ojos. El suelo estaba cubierto de hojas húmedas, olía a tierra mojada, a corteza podrida, a un bosque que dormitaba bajo un cielo plomizo. Tardó un par de segundos en entender que estaba tendido boca arriba, mirando las copas de los árboles que se mecían con un viento suave y constante, un susurro que parecía articular palabras demasiado antiguas para comprenderlas. Se incorporó con dificultad. El cuerpo le dolía como si hubiera estado corriendo toda la noche. El corazón le latía rápido, sin razón aparente, como si huyera de algo que no recordaba. Y ese era precisamente el problema. No recordaba nada. Ni cómo había llegado ahí, ni qué día era, ni siquiera su propio nombre. Lo invadió un vértigo súbito, un vacío punzante que se extendía desde la nuca hasta el estómago. Se llevó las manos a la cabeza, buscando un alivio que no llegó. Al palparse los bolsillos, encontró algo duro, un reloj de bolsillo antiguo, sin manecillas, con la tapa abollada. Lo observó durante un minuto entero, preguntándose por qué conservaba un objeto tan inútil, por qué al mirarlo sentía un latido irregular en la sien. Luego notó otra cosa. Su ropa estaba ligeramente rasgada, manchada de barro, como si hubiese estado vagando durante horas o días. El bosque estaba silencioso, demasiado silencioso, sin trinos ni el crujir normal de animales pequeños entre la maleza. Todo parecía contener la respiración. Se puso de pie, tambaleante, y empezó a caminar sin rumbo definido, apartando ramas húmedas, tropezando con raíces, avanzando en línea recta solo porque temía detenerse y escuchar lo que pudiera surgir del silencio. Al poco rato llegó a un sendero de tierra compacta, claramente transitado, con huellas frescas que parecían humanas. Sin saber por qué, dudó antes de pisar ese camino, como si una parte enterrada de su mente le advirtiera que no debía seguirlo. Pero el impulso de encontrar a alguien, de romper esa soledad absurda, pudo más que sus recelos. Siguió el sendero durante lo que parecieron horas, aunque sin el sol visible no tenía forma de medir el tiempo. Al borde del camino encontró un cartel de madera podrida, tan desgastado que apenas distinguió letras grabadas. Parecían formar un nombre propio, pero estaba incompleto, devorado por líquenes. El corazón le dio un vuelco inexplicable, como si hubiese reconocido algo que no alcanzaba a recordar. Intentó apartar el musgo con los dedos, pero se astilló la uña contra la madera húmeda. Una punzada de dolor lo hizo soltar un leve gemido que se perdió en la bruma. Al continuar, comenzó a notar algo inquietante. En los troncos de algunos árboles aparecían marcas, cortes profundos, como si alguien hubiese tallado símbolos o números con un cuchillo. Se detuvo ante uno de esos troncos y leyó el número 7 tallado con fuerza. La savia oscura ya seca alrededor del corte. Más adelante encontró un 8, luego un 9. Una cuenta que ascendía sin explicación aparente. Cuando llegó al 12, escuchó un crujido a su espalda. Se giró de golpe, el corazón ahora desbocado, pero no vio nada. Solo árboles silenciosos, columnas vivas que parecían observarlo sin ojos. Por un instante estuvo seguro de que no estaba solo. Podía jurar que, entre las sombras, alguien se había movido. Pero cuando parpadeó, todo estaba igual. Tragó saliva y siguió caminando, acelerando el paso, con la sensación de que cada paso lo conducía más hondo en una trampa que había comenzado mucho antes de que él despertara en esa claridad del bosque. Finalmente, tras un recodo, divisó un caserón abandonado.
Tenía las ventanas rotas, la puerta apenas colgaba de un gozne oxidado, y del interior brotaba un olor agrio, a humedad rancia. Aún así, sintió un alivio casi infantil, un lugar al cual llegar, un refugio aunque estuviera podrido. Empujó la puerta y entró. El suelo crujió bajo su peso. Sobre una mesa cubierta de polvo encontró un papel amarillo, con palabras escritas a mano, torcidas, casi ilegibles. Lo levantó sintiendo que el papel temblaba entre sus dedos. Al leerlo, un escalofrío le recorrió la espina dorsal. El mensaje decía: «Hoy despertaste en el día 1. Mañana despertarás en otro lugar. No confíes en nadie que diga conocerte. Sobre todo, no confíes en ti mismo». Soltó el papel y cayó flotando lentamente al suelo. Se llevó una mano al pecho, buscando tranquilizar los latidos, y por primera vez sintió un terror tan puro que casi lo dejó sin aire. Miró alrededor, comprendiendo que, aunque acababa de empezar, ya era demasiado tarde para volver atrás. El ciclo, fuera lo que fuera, ya había comenzado, y su nombre, fuese cual fuese, se había extraviado junto con los días que jamás recordaría. Capítulo 2. Puertas cerradas. Cuando despertó la mañana siguiente, ya no estaba en el bosque ni en la casa abandonada. El suelo bajo él era duro, frío, compuesto de adoquines húmedos que despedían un vaho agrio. Tardó varios segundos en abrir los ojos, entumecido, con un dolor sordo en la base del cráneo. Se hallaba tendido en un callejón angosto, rodeado por paredes altas cubiertas de carteles descascarados y ventanas con postigos cerrados. El cielo era un gris ceniciento, sin un solo jirón azul. Se incorporó con torpeza, palpándose la ropa. No solo estaba diferente, vestía ahora una camisa blanca arrugada y unos pantalones oscuros, zapatos lustrados, casi formales, aunque embarrados por completo. Ni rastro del reloj sin manecillas, ni del papel con la advertencia, ni del cuaderno que creía haber guardado, si es que en verdad lo había tenido. Su primer impulso fue gritar, pedir ayuda, pero algo en el silencio del callejón lo detuvo. Se llevó las manos al cuello, como asegurándose de seguir allí, real, sólido. Luego avanzó con pasos titubeantes hacia la boca del callejón, que desembocaba en una calle más ancha, bulliciosa, plagada de gente. Carros pasaban tirados por caballos. ¿Caballos? Vendedores ambulantes gritaban pregonando frutas y panes. Niños corrían con cometas de colores. Todo parecía detenido en un tiempo incierto, una mezcla imposible de épocas. Miró a su alrededor aturdido, intentando encontrar un punto fijo, un rostro familiar, un edificio reconocible. Pero fue inútil. Nada despertaba recuerdos, ni siquiera el idioma que hablaban a su alrededor, aunque misteriosamente podía entenderlo. Decidió caminar, integrarse al flujo humano, con la vana esperanza de que el movimiento lo alejara del terror que le retorcía el estómago. En la acera opuesta vio una hilera de casas con fachadas idénticas, puertas de madera pintadas de colores vivos, ventanas con postigos abiertos. Se acercó a la primera y golpeó. Esperó. Nada. Golpeó otra vez, más fuerte. Tras un momento la puerta se abrió apenas una rendija, y un par de ojos oscuros lo observaban con evidente desconfianza. Antes de que pudiera articular una palabra, la puerta se cerró de golpe, echando el cerrojo con un chasquido rotundo. Probó en la siguiente casa. Llamó, insistente. Al cabo de un minuto una mujer mayor abrió la puerta un palmo. Llevaba un chal tejido, el cabello recogido en un moño gris. Lo miró con una mezcla de temor y lástima. «¿Puedo ayudarle?», preguntó ella, la voz apenas un susurro. «No sé dónde estoy. No recuerdo cómo llegué aquí. Creo que estoy perdido». Antes de que terminara la frase, la mujer se persignó rápidamente, murmuró algo que sonó como «que la piedad no me falte», y cerró la puerta de un golpe tan fuerte que hizo vibrar el marco. Un cerrojo giró, otro más, y luego silencio absoluto. Dio un paso atrás, sintiéndose de pronto tremendamente solo, aunque rodeado de cientos de personas que pasaban sin mirarlo. Decidió seguir andando, probando suerte en la siguiente cuadra. Cada puerta a la que llamó fue un rechazo. Algunos lo miraban a través de cortinas entreabiertas, otros simplemente se negaban a abrir. En una casa alguien gritó desde adentro: «¡Largo! ¡No queremos problemas contigo!». Y entonces cayó en la cuenta. No solo estaba perdido, estaba siendo evitado, como si su sola presencia fuese un mal presagio. Siguió caminando, abriéndose paso por una calle que se retorcía en pendiente. Notó detalles extraños.
El mismo cartel de alquiler de habitaciones aparecía repetido en 2 edificios separados por varias cuadras, escrito con idéntica caligrafía. Un mendigo que cantaba en una esquina parecía idéntico a otro que vio después en una plaza, con la misma manta raída y la misma canción balbuciada. Se detuvo frente a un espejo roto que colgaba de un poste, y allí ocurrió algo que lo dejó helado. Su reflejo sonrió. Él no. Retrocedió con un grito ahogado, tropezó con el borde de la acera y casi cae. Cuando volvió a mirar, su reflejo solo me imitaba, con el mismo gesto de pánico, el mismo temblor en las manos, pero por un instante había visto claramente cómo esa imagen suya curvaba los labios en una sonrisa burlona, como si supiera algo que él ignoraba. Aturdido, siguió caminando hasta salir del barrio. Las casas dieron paso a edificios más altos de ladrillo rojo, con balcones herrumbosos. Vio un café con un cartel colgante que crujía con el viento. A través del ventanal un camarero limpiaba vasos detrás de la barra. Sin pensarlo 2 veces, entró. Dentro el aire era denso, cargado de tabaco y café quemado. Se sentó en una mesa pegada a la pared. El camarero se acercó con desgano. «¿Qué desea?», preguntó sin mirarlo, sacando una libreta. Necesito ayuda. No sé dónde estoy. No recuerdo nada de antes de hoy». El camarero levantó por fin la vista. Sus ojos eran oscuros, hundidos, y su expresión no mostraba sorpresa, solo un cansancio infinito. «Otro, dijo con un suspiro. «Siempre llegan más. Mira, amigo, mi consejo, no haga preguntas. Encuentre un sitio donde pasar la noche y réese para que mañana despierte en un lugar mejor». «¿Mañana? ¿Qué quiere decir con otro? ¿Usted sabe qué me pasa?» Pero el camarero ya se alejaba, sacudiendo la cabeza, murmurando algo que no alcanzó a entender. Desde la barra, un hombre con sombrero lo observaba fijamente. Cuando sus miradas se encontraron, el desconocido se levantó, dejó unas monedas y salió apresuradamente por la puerta trasera, como si temiera ser reconocido. Confuso, sin respuestas, decidió seguirlo. Al salir por la misma puerta dio un callejón oscuro. El hombre del sombrero estaba al final, medio vuelto hacia él, aunque su rostro quedaba oculto bajo el ala. Parecía esperarlo. «¿Qué sabe usted de mí?», le gritó, avanzando un paso. El hombre levantó la cabeza apenas, mostrando una sonrisa torcida. «Solo que mañana será peor, y que pronto conocerás a los otros». Luego se giró y echó a andar entre sombras, desapareciendo tras un recodo. Cuando intentó seguirlo no encontró más que paredes ciegas, ni rastro del hombre, ni salidas, como si el callejón se hubiera tragado su existencia. Se apoyó contra el muro, respirando entrecortado con la creciente certeza de que ese lugar, esa ciudad cambiante con sus puertas cerradas, sus rostros duplicados, sus silencios cargados, era una trampa tejida para él, y que al final del día lo esperaría algo mucho peor que el olvido, porque el verdadero horror no era despertar sin memoria, era empezar a recordar. Capítulo 3. El hombre del abrigo gris. A la mañana siguiente despertó sobresaltado, no sobre un colchón ni un banco, sino en el interior de un tranvía en movimiento. El traqueteo metálico sacudía su cuerpo con violencia. Las luces del exterior pasaban como ráfagas blancas a través de las ventanillas empañadas. Estaba solo en un vagón antiguo, con bancos de madera astillados, carteles publicitarios de tiempos difusos pegados en las paredes. La atmósfera olía a óxido y aceite quemado. Se levantó con torpeza, mareado por la oscilación constante, y se sostuvo de una correa de cuero colgante mientras avanzaba por el pasillo. «¿Hola? ¿Hay alguien?», preguntó, su voz resonando extrañamente hueca en el espacio. No hubo respuesta. Pasó de un vagón a otro empujando puertas que crujían como si no hubieran sido abiertas en años. Encontró más bancos vacíos, basura acumulada en rincones oscuros, periódicos amarillentos con fechas que no tenían sentido. 23 de abril de 1921, 15 de agosto de 1978, 9 de diciembre de 2004, todas mezcladas sin orden ni lógica. De pronto, el tranvía se detuvo con un chirrido violento, lanzándolo contra el respaldo de un asiento. Se frotó el hombro adolorido y miró por la ventanilla. Afuera había una estación diminuta, apenas una plataforma desierta iluminada por faroles moribundos. A lo lejos, la niebla ocultaba casi todo, dejando ver solo siluetas deformes de árboles retorcidos. Impulsado por una mezcla de temor y esperanza, bajó del tranvía. Este comenzó a moverse apenas puso pie en el andén, partiendo sin conductor, arrastrando su traqueteo fantasmagórico hasta perderse entre la bruma. Quedó solo, con un silencio tan denso que parecía tragarse su respiración. Fue entonces cuando notó que no estaba completamente solo. A unos 10 metros,
Casi confundiéndose con la niebla, un hombre lo observaba. Llevaba un largo abrigo gris, un sombrero oscuro que proyectaba una sombra sobre su rostro y un maletín colgando de la mano derecha. Estaba inmóvil, como si hubiese estado allí esperándole desde mucho antes. «¿Hola? ¿Hay alguien?», preguntó, su voz resonando extrañamente hueca en el espacio. No hubo respuesta. Lentamente alzó el brazo libre y le hizo un gesto con un dedo, indicándole que se acercara. Contra todo instinto, obedeció, porque el miedo a quedarse solo en aquel lugar extraño era más grande que el miedo a lo desconocido. Cuando estuvo a un par de pasos, vio el rostro del hombre. Arrugas profundas que parecían talladas en cera, labios demasiado finos, ojos oscuros que brillaban con una inteligencia gélida. «Estás tardando más de lo esperado», dijo el hombre del abrigo gris, con voz severa, casi amable. «¿Has tenido problemas para orientarte? No sé quién es usted, ni qué estoy haciendo aquí. Cada vez que despierto estoy en otro lugar, sin saber cómo llegué. No sé ni quién soy», contestó él, el temblor en sus manos delatando su creciente pánico. «Eso es porque aún estás en la fase de asimilación», dijo el hombre del abrigo gris. «Tarde o temprano empiezas a recordar fragmentos, trozos rotos que no encajan hasta que alguien te ayuda a encajarlos. ¿Alguien como usted?». El hombre sonrió sin mostrar dientes. «Alguien como yo. He guiado a muchos antes que tú. Todos siguen caminos parecidos, primero el desconcierto, luego el terror, después la verdad y finalmente la aceptación». «¿Aceptación? ¿De qué demonios habla? Quiero salir de aquí. Quiero volver a...». Se detuvo súbitamente consciente de que no podía completar la frase. ¿Volver a dónde? Su mente se hundía en un mar gris cada vez que trataba de recordar algo concreto. «No hay regreso», respondió el hombre inclinando apenas la cabeza. «Lo que haya sido tu vida antes de esto ya no importa, solo cuenta lo que debes hacer ahora». «¿Y qué se supone que debo hacer?». El hombre del abrigo gris se agachó, abrió su maletín y sacó un pequeño objeto envuelto en un pañuelo blanco. Se lo tendió. Con recelo, él lo tomó y desenvolvió el paño, revelando un cuchillo de hoja curva, limpia, impecable, con un mango de madera pulida. Al sostenerlo, sintió una corriente helada recorrerle el brazo, como si el metal estuviera vivo, respirando. ¿Qué quiere que haga con esto? «Pronto conocerás a los otros. Ellos están atrapados igual que tú, dando vueltas por los mismos días sin nombre. Algunos recuerdan más, otros menos. Tarde o temprano entenderán que la única forma de terminar este ciclo es que uno de vosotros cumpla el propósito». ¿Propósito? El ciclo requiere un sacrificio. Cada vuelta lo exige para continuar, para purgar o para empezar de nuevo. Uno debe morir por las manos de otro. Si no ocurre, el ciclo se deteriora, se vuelve más cruel, las memorias se fragmentan hasta que quedan irreconocibles. Sintió que se le aflojaban las rodillas, apretó el cuchillo con fuerza sin siquiera notarlo, mientras la sangre le abandonaba el rostro. «Yo no puedo matar a nadie». «No te preocupes aún. Quizás no seas tú quien deba hacerlo, o quizás sí, todo depende de lo que recuerdes cuando llegue el momento». «¿Quién es usted realmente? ¿Por qué me dice todo esto?», gritó, la voz rasgándole la garganta. El hombre del abrigo gris ladeó la cabeza con un leve suspiro. «Solo soy un facilitador, un testigo, alguien que se asegura de que el ciclo siga su curso. Sin mí, esto se desmoronaría mucho más rápido. Confía en mí cuando digo que no deseas eso». Se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la niebla. Él intentó seguirlo, pero sus piernas no respondían, como si algo invisible lo sujetara al suelo. Solo pudo mirar cómo la figura gris se alejaba, difuminándose hasta desaparecer por completo. Entonces recuperó el control de su cuerpo, cayó de rodillas jadeando y el cuchillo temblando en su mano. Miró alrededor, tratando de buscar algún signo de donde estaba. Pero el paisaje había cambiado otra vez. Ya no estaba en la estación, ahora estaba en un pasillo estrecho, con paredes cubiertas de fotografías. Todas las fotos mostraban a personas diferentes, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos con rostros rígidos, fijos, pero con algo extrañamente familiar en los ojos. Al avanzar, reconoció, horrorizado, su propio rostro repetido en varias imágenes. En algunas estaba sonriendo, en otras llorando, en otras con el cuchillo manchado de sangre. Retrocedió tropezando, pero cuando se giró, encontró una puerta detrás de él. En el centro había grabado un número: 1. A su lado un reloj sin mancillas colgaba de un clavo, latiendo como un corazón enfermo.
Sin comprender por qué, supo que tendría que atravesar esa puerta y que detrás le esperaban más verdades deformes, más recuerdos rotos, más días sin nombre que lo empujarían inexorablemente hacia el propósito que tanto temía. Y entonces, con el cuchillo ardiendo en su mano, como un hierro candente, dio un paso hacia adelante y cruzó el umbral. Capítulo 4. La Galería de los Espejos. Al cruzar la puerta marcada con el número 1, un zumbido casi imperceptible le perforó los oídos, como si hubiera traspasado un velo eléctrico. Sintió que la piel se le erizaba, que el aire era más denso, casi líquido. Parpadeó varias veces, esperando que la vista se acostumbrara. Entonces vio dónde estaba. Un corredor interminable iluminado por lámparas suspendidas del techo, cada una lanzando un cono de luz amarillento que apenas alcanzaba a iluminar el siguiente paso. Las paredes estaban cubiertas de espejos de distintos tamaños y formas, algunos redondos, otros alargados, muchos rotos o manchados por un polvo grasiento. Cada espejo devolvía una imagen distorsionada, aunque no siempre la suya. Comenzó a caminar, con el cuchillo aún aferrado a su mano como un ancla. Al principio, los reflejos imitaban sus movimientos, torpes, nerviosos, con la misma expresión de confusión y miedo. Pero después de unos metros, algo cambió. En un espejo a su izquierda, vio una versión de sí mismo que sonreía con malicia. Dio un respingo y se volvió bruscamente para mirar el cristal de frente, pero su reflejo volvió a ser normal, asustado, tembloroso. Continuó avanzando, sintiendo cómo el sudor le recorría la espalda en hilos helados. A cada paso, los espejos parecían volverse más vivos. En uno lo vio parado junto a un hombre sin rostro, sosteniendo el cuchillo ensangrentado mientras reía con una carcajada muda. En otro estaba tirado en el suelo, los ojos abiertos y vacíos, con un charco oscuro que se expandía bajo su cuerpo. Trató de no mirarlos, de concentrarse solo en poner un pie delante del otro, pero cada tanto la curiosidad o el horror lo obligaban a girar la cabeza, descubriendo nuevos fragmentos de una pesadilla que tal vez era su propio destino. Después de lo que parecieron horas caminando, el pasillo desembocó en un salón circular inmenso, con techos que se perdían en la penumbra. Allí los espejos cubrían no solo las paredes, sino también columnas que surgían del suelo, como árboles retorcidos, cada una adornada con docenas de espejos pequeños, encajados como escamas brillantes. Al centro del salón, sobre un pedestal de mármol agrietado, descansaba un reloj antiguo. Esta vez sí tenía manecillas, pero giraban alocadamente, a veces hacia adelante, otras hacia atrás, saltando de un número a otro sin orden. El tic-tac resonaba en el pecho, martillándole el corazón en un ritmo frenético. Al acercarse, los espejos comenzaron a vibrar, el suelo tembló suavemente y las imágenes reflejadas cobraron vida propia. Vio a hombres y mujeres que no reconocía, corriendo, llorando, abrazándose antes de desvanecerse como humo. Luego aparecieron otros que sí reconoció: el hombre del abrigo gris, la anciana que había cerrado la puerta con miedo en el segundo capítulo, el camarero del café, incluso el mendigo que cantaba la misma tonada. Todos lo miraban, pero sus ojos brillaban con un resplandor antinatural, como brasas. De pronto todos los reflejos comenzaron a susurrar su nombre, o lo que creía que era su nombre, porque al escucharlo, un relámpago de dolor le atravesó la cabeza y vio destellos de imágenes sueltas. Un cuarto iluminado por una lámpara verde, una mesa con papeles manchados de sangre, una mujer de cabello oscuro gritándole algo que no lograba oír. Tropezó, llevándose la mano libre a la sien, y cuando alzó la vista, vio que en todos los espejos aparecía él, con el cuchillo en alto, cubierto de rojo, con una mirada desquiciada. «¡No!», gritó, lanzando el cuchillo lejos, que rebotó contra el mármol del pedestal y cayó con un tintineo final. Pero el sonido se multiplicó. Fue como si 1000 cuchillos cayeran al mismo tiempo. Miró a su alrededor horrorizado y vio que en todos los espejos su reflejo seguía empuñando el arma. Algunos se la llevaban al cuello, otros la clavaban en otro cuerpo fuera de cuadro. Un par de ellos se acercaron tanto al cristal que parecía que podían salir de allí. Sus sonrisas eran demasiado amplias, las bocas abiertas dejando ver hileras interminables de dientes.
Uno levantó el cuchillo dentro del espejo y del gráfico surgió una mancha negra que comenzó a extenderse, resquebrajando el cristal. Otro hizo lo mismo en otro espejo distinto. Pronto docenas de grietas reptaron por toda la sala, con un chillido que le hizo apretar los dientes hasta casi romperlos. Retrocedió hasta quedar junto al pedestal, mirando con desesperación cómo esas versiones sangrientas de sí mismo trataban de romper el límite entre sus mundos. Entonces el reloj sobre el pedestal dejó de moverse. Un silencio absoluto se extendió, tan profundo que ni siquiera escuchó su propia respiración. El tiempo pareció contener el aliento. Con un crujido que le heló la sangre, uno de los espejos se hizo alicos. De entre los trozos cortantes salió su reflejo, con la cara ensangrentada, ojos vidriosos, la camisa empapada y el cuchillo goteando un líquido oscuro. Sonreía con una mezcla de lástima y triunfo. «Es inevitable», dijo con su propia voz, pero más grave, cavernosa, cargada de una locura vieja y sólida. «Siempre llegamos aquí. Siempre terminamos haciendo lo mismo». Él quiso correr, pero sus piernas se negaron a moverse, como clavadas al suelo. Su otro yo levantó el cuchillo, despacio, casi con cariño, apuntándole directamente al corazón. A su alrededor otros espejos estallaron, y docenas de versiones suyas salieron arrastrándose, algunas sin ojos, otras con la piel arrancada, todas portando el mismo cuchillo. Lo rodearon en un círculo perfecto. «Por favor», murmuró con un hilo de voz que no reconoció como suyo. «Yo no quiero hacer daño». «No importa lo que quieras», dijeron todos al unísono. Esto, somos nosotros». El primero avanzó, pero en lugar de clavárselo, le tomó la mano y colocó el cuchillo allí de nuevo. Cerró sus dedos alrededor del mango. Sintió el frío metálico filtrarse en su carne, un frío tan absoluto que le pareció que su corazón se detenía. «Ahora, recuerda», susurró su reflejo, tan cerca que podía oler el óxido y la podredumbre de su aliento. Y entonces recordó. Vio un cuarto lleno de velas, un pentagrama pintado en el suelo con algo espeso y oscuro. Vio a otros hombres y mujeres que sostenían cuchillos idénticos, todos repitiendo un cántico gutural. Vio su propia mano, movida por una voluntad que ya no era solo suya, atravesando un pecho palpitante, sacando el cuchillo cubierto de vida. Vio una figura encapuchada al fondo del ritual asintiendo complacida, y luego un estallido de luz negra que lo absorbió todo. Cayó de rodillas, jadeando, sintiendo que el cuchillo ardía ahora con un calor insoportable. Cuando alzó la vista todos los espejos estaban intactos, como si nada hubiera ocurrido. El salón estaba vacío, silencioso, pero él seguía allí, con el arma en la mano y con una verdad terrible latiendo en su pecho. El ciclo no solo lo había atrapado, él mismo había ayudado a iniciarlo. Quizás, incluso, lo había deseado. Al fondo del salón apareció una nueva puerta, esta vez marcada con el número 2. Comprendió que debía seguir avanzando, porque detenerse era aún peor. Se puso de pie tambaleante, sintiendo que cada paso lo hundía más en un destino que había ayudado a escribir mucho antes de perder la memoria. Y así, apretando el cuchillo contra su cuerpo como quien abraza un secreto oscuro, caminó hacia la siguiente etapa de su condena. Capítulo 5. Los otros sin nombre. Atravesó la puerta marcada con el número 2 sin detenerse a pensar, impulsado por un miedo visceral que le impedía mirar atrás. Al cruzar el umbral, un viento gélido le azotó el rostro, acompañado del olor punzante de madera húmeda y moho. Parpadeó para aclarar su visión y descubrió que estaba en el interior de un inmenso edificio abandonado, un teatro antiguo, cuyos pasillos se retorcían como arterias muertas. Las paredes estaban cubiertas por cortinas rojas raídas, con manchas oscuras que podían ser óxido o sangre seca. Avanzó por un corredor lateral, sosteniendo el cuchillo con tanta fuerza que los nudillos se le volvieron blancos. Cada paso crujía sobre alfombras descompuestas, liberando una nube de polvo acre. Finalmente, el pasillo desembocó en la parte alta del auditorio, un balcón semicircular que dominaba el escenario principal. Desde ahí,
Podía ver las butacas vacías extendiéndose en hileras interminables, cubiertas por un velo de telarañas y sombras. Sobre el escenario, un gran telón caía pesado, completamente inmóvil, aunque el aire frío que corría por el lugar debería haberlo agitado. Se quedó allí, escuchando. Al principio creyó que era el eco de su propia respiración, pero pronto notó un murmullo, como si una multitud hablara en voz baja desde algún lugar del teatro. Bajó las escaleras laterales, temblando, con el cuchillo delante como si pudiera defenderlo de esas voces incorpóreas. Al llegar al nivel del suelo, el murmullo se hizo más claro. Eran palabras mezcladas, retazos de frases que apenas podía comprender. ¿Por qué me trajeron aquí? No quiero hacerlo otra vez. Debe cumplirse el pacto. El ciclo exige sangre. Sintió que algo se movía entre las butacas. Al principio pensó que era una ilusión, pero entonces lo vio con claridad. Una figura encorvada, con ropas gastadas que caminaba despacio por el pasillo central. Luego otra más, sentada con la cabeza entre las manos, sollozando en silencio. Y pronto distinguió decenas de ellos, hombres y mujeres de distintas edades, todos con miradas vacías, algunos llevando cuchillos idénticos al suyo, otros simplemente temblando en un estado de abandono absoluto. Avanzó por un corredor lateral, sosteniendo el cuchillo con tanta fuerza que los nudillos se le volvieron blancos. Cada paso crujía sobre alfombras descompuestas, liberando una nube de polvo acre. Finalmente, el pasillo desembocó en la parte alta del auditorio, un balcón semicircular que dominaba el escenario principal. Desde ahí podía ver las butacas vacías extendiéndose en hileras interminables, cubiertas por un velo de telarañas y sombras. Sobre el escenario, un gran telón caía pesado, completamente inmóvil, aunque el aire frío que corría por el lugar debería haberlo agitado. Se quedó allí, escuchando. Al principio creyó que era el eco de su propia respiración, pero pronto notó un murmullo, como si una multitud hablara en voz baja desde algún lugar del teatro. Bajó las escaleras laterales, temblando, con el cuchillo delante como si pudiera defenderlo de esas voces incorpóreas. Al llegar al nivel del suelo, el murmullo se hizo más claro. Eran palabras mezcladas, retazos de frases que apenas podía comprender. ¿Por qué me trajeron aquí? No quiero hacerlo otra vez. Debe cumplirse el pacto. El ciclo exige sangre. Sintió que algo se movía entre las butacas. Al principio pensó que era una ilusión, pero entonces lo vio con claridad. Una figura encorvada, con ropas gastadas que caminaba despacio por el pasillo central. Luego otra más, sentada con la cabeza entre las manos, sollozando en silencio. Y pronto distinguió decenas de ellos, hombres y mujeres de distintas edades, todos con miradas vacías, algunos llevando cuchillos idénticos al suyo, otros simplemente temblando en un estado de abandono absoluto. Se acercó con cuidado a una mujer de cabello canoso que estaba sentada en el borde del pasillo, mirando fijamente el suelo. «¿Dónde estamos?», preguntó con voz quebrada. La mujer levantó la vista con lentitud. Sus ojos estaban tan inyectados que casi parecían completamente rojos. Al verlo, abrió la boca, y en lugar de palabras, emitió un susurro tan bajo que parecía el silbido de un reptil. «En los días sin nombre», dijo al fin, como si escupiera la frase con esfuerzo. «En el lugar donde el tiempo se come a sí mismo, y nosotros somos su festín». Se alejó de ella tambaleando, horrorizado. Caminó entre las filas de butacas, viendo a más personas, un hombre alto con el cuello cubierto de cicatrices profundas que lo miró y sonrió sin dientes, a un niño que abrazaba a un osito mugriento mientras murmuraba nombres en un idioma desconocido, a una joven de vestido azul que se arrancaba mechones de cabello y los acomodaba sobre sus rodillas como si fueran flores delicadas. «¿Qué hacen aquí?», se atrevió a preguntar al aire esperando que alguno respondiera. «Porque ya elegimos», respondió una voz masculina a su lado. Se volvió con un sobresalto. Junto a él estaba un hombre de rostro huesudo,
ojos hundidos y manos cubiertas por vendas sucias. Llevaba un cuchillo igual al suyo, manchado de marrón oscuro. ¿Elegimos? Yo no elegí nada. Claro que sí, replicó el hombre sonriendo con lástima. Todos hicimos el pacto. Ofrecimos lo que éramos para obtener algo que queríamos con más desesperación que miedo. Tal vez no lo recuerdes, pero esa es la naturaleza del pacto. Cobra primero el precio, luego deja que el olvido suavice la culpa, hasta que vuelve a reclamarte. Yo no recuerdo nada de eso, dijo dando un paso atrás. No todavía, pero lo harás. Todos terminamos recordando. Se inclinó un poco hacia él, con voz baja y confidencial. Algunos tratan de resistirse, otros aceptan con gusto, pero al final uno de nosotros debe cumplir el sacrificio o el ciclo se pudre y se lleva a todos. Es por eso que nos reunimos aquí, en este teatro. Es la antesala. Es donde el ciclo se asegura de que entendamos lo que está en juego. Sintió un mareo tan fuerte que tuvo que sostenerse del respaldo de una butaca. Las sombras parecieron alargarse, palpando su cuerpo como dedos fríos. Cuando miró al escenario, el telón comenzó a temblar. Luego, sin aviso, se alzó bruscamente revelando un espectáculo horrendo. Sobre las tablas del escenario había decenas de cadáveres acomodados en sillas, todos vestidos con ropas elegantes, como si fuesen espectadores esperando una obra. Algunos tenían la cabeza ladana, otros parecían observar con expresión absorta, aunque sus cuencas vacías demostraban que no podían ver nada. Sobre el escenario, un atril caía pesado, completamente inmóvil, aunque el aire frío que corría por el lugar debería haberlo agitado. Los murmullos crecieron, ya no solo de la multitud en las butacas, sino también desde el libro mismo. Palabras antiguas, cargadas de una gravedad insoportable, resonaron por todo el teatro. Sintió un tirón en el pecho, como si una mano invisible buscara arrancarle algo vital. Gritó, llevándose las manos al corazón, y cuando volvió a abrir los ojos, estaba de pie en el escenario, justo frente al libro. A su alrededor los cadáveres parecían haber cobrado un leve movimiento, sus cabezas girando hacia él, sus mandíbulas abriéndose como para susurrar secretos putrefactos. Con el corazón martillando en su garganta se inclinó sobre el libro, las letras se retorcían y reordenaban en un idioma que no conocía y sin embargo comprendía. Una frase brilló con luz oscura. El ciclo exige sangre para continuar. La ofrenda debe venir de manos iguales, pues así se alimenta la rueda y así se asegura el pacto. «No quiero», murmuró, sintiendo lágrimas calientes rodar por su cara. Pero una fuerza más grande que él guió su mano. Levantó el cuchillo que ahora brillaba con un resplandor enfermizo. En ese instante, escuchó un leve llanto detrás de él. Se volvió y vio al niño con el osito, subiendo por el borde del escenario, con los ojos muy abiertos y húmedos, mirándolo con una mezcla de súplica y resignación. Alzó su muñeco hacia él, como si ofreciera consuelo. «Por favor», gimió el niño. «Que no sea yo otra vez». Soltó el cuchillo, que cayó al suelo, con un golpe sordo, rebotando hasta quedar quieto junto al libro. Cayó de rodillas, sollozando. Al instante un chillido aterrador recorrió el teatro. Las luces parpadearon, y de las sombras surgieron figuras deformes, cuerpos contorsionados con rostros que parecían un mosaico de todas las personas que había visto ahí. Se lanzaron sobre el niño, arrastrándolo hacia las tinieblas del proscenio, donde se perdió en un remolino de gritos que terminaron abruptamente, dejando un silencio más horrible que el mismo sonido. Cuando alzó la vista otra vez, estaba solo. El libro había desaparecido, los cadáveres ya no estaban, el teatro entero parecía haber envejecido 1000 años en un segundo. Todo estaba derrumbado, cubierto de hongos y raíces negras que se movían apenas, como lombrices. El cuchillo estaba otra vez en su mano, frío como el beso de un cadáver. Entonces comprendió algo espantoso. No importa cuánto intentara negarse, el ciclo siempre tomaría lo que necesitaba. Capítulo 6. Las cartas del olvido. Al traspasar la puerta marcada con el número 3, el aire cambió de inmediato.
Sintió un aroma dulzón, casi empalagoso, mezclado con un toque acre que le revolvió el estómago. Frente a él se extendía una sala larga, con techos bajos sostenidos por vigas de madera carcomida. El suelo era un damero de baldosas blancas y negras, aunque muchas estaban agrietadas o directamente faltaban, revelando la tierra oscura y húmeda debajo. A cada lado del pasillo se alzaban mesas pequeñas, redondas, cubiertas con manteles de encaje amarillentos por la edad. Sobre cada mesa había una vela encendida que lanzaba sombras vacilantes y un mazo de cartas extendidas en abanico. Parecía una suerte de café antiguo, un salón donde en algún tiempo remoto se habrían reunido jugadores y curiosos a intercambiar secretos y susurros. Pero allí no había nadie, o al menos eso pensó al principio. Comenzó a caminar despacio, intentando ignorar el cuchillo que sentía ahora más pesado que nunca en su mano. La llama de las velas se agitaba cuando pasaba junto a ellas, como si exhalaran un suspiro colectivo. Se detuvo ante una mesa donde las cartas estaban dispuestas en un perfecto semicírculo. Algo lo impulsó a inclinarse y tomar una. Al voltear la carta, vio una ilustración grotesca, un hombre sin rostro, con el torso abierto del que brotaban serpientes negras que se retorcían en el aire. Bajo la imagen estaba escrito un nombre en letras temblorosas, irreconocibles, pero que al leerlas mentalmente le perforaron el cráneo con un recuerdo fugaz. Un callejón oscuro, un grito ahogado y su propia mano cubriéndose la boca para no delatarse. Dejó caer la carta que volvió a colocarse en su sitio como si nunca la hubiera tocado. Respiró agitadamente con la frente perlada de sudor frío. Siguió caminando entre las mesas, cada vez con más dificultad, como si el aire se espesara con el peso de memorias invisibles. A medida que avanzaba, algunas sillas comenzaron a estar ocupadas. Primero pensó que eran muñecos, espantapájaros abandonados para vigilar un ritual enfermo, pero pronto se dio cuenta de que respiraban. Eran personas, o lo que quedaba de ellas, sentadas con la espalda rígida, mirando fijamente la mesa, las manos huesudas sujetando cartas con un fervor silencioso. Sus rostros estaban borrosos, como si una neblina se enroscara solo alrededor de sus facciones, negándole la posibilidad de ver quiénes eran. Sin embargo, cada tanto, alguno alzaba la cabeza y fijaba su rostro nublado en él, y sentía una oleada de culpa tan intensa que tenía que apartar la vista. Al llegar al centro exacto del salón, encontró una mesa más grande, un tapete verde cubriéndola y una sola carta colocada boca abajo. Frente a ella, una figura alta y encorvada lo esperaba sentada, los dedos largos tamborileando en el borde del tapete. La vela allí era más alta que todas las demás, su llama azulada iluminando un rostro imposible. Tenía rasgos masculinos y femeninos a la vez, una piel grisácea, ojos tan profundos que parecían túneles sin fin y una sonrisa tranquila que se extendía demasiado, casi hasta las orejas. «Finalmente llegas», dijo aquella voz, suave como terciopelo rasgado. «Pensé que tardarías más en reunir el valor». «¿Quién eres?», preguntó él, su voz temblando pese a sus esfuerzos. «Soy el recuerdo que evitas. Soy el eco de tus elecciones. Soy el guardián del pacto y el dealer de este juego. Pero por sobre todo, soy el que te muestra lo que más deseas negar». La figura hizo un gesto elegante hacia la carta única. «Adelante. Voltéala. Es tu turno. Las reglas no pueden romperse». Sintió un impulso casi magnético, un tirón en lo más hondo de su pecho. Extendió la mano temblorosa y tocó la carta. Al voltearla, se encontró con un espejo diminuto incrustado en el cartón. Al principio solo vio su rostro, demacrado, cubierto de lágrimas secas y mugre, pero entonces el reflejo cambió. Vio una sala iluminada por lámparas de aceite, un altar en el centro, rodeado por figuras encapuchadas que entonaban cánticos guturales. Y al frente, él mismo con una túnica negra, sonriendo mientras hundía un cuchillo ritual idéntico al que ahora portaba
en el pecho de un hombre maniatado. Gritó y dejó caer la carta retrocediendo con horror. La imagen se desvaneció, pero el peso de la memoria quedó, un yunque insoportable sobre su conciencia. ¿Lo ves?, susurró el dealer, inclinándose hacia él con un olor a ceniza y tierra húmeda. Todo esto no es un castigo ajeno, es el resultado de lo que tú ayudaste a invocar. Cada puerta que cruzas, cada espejo que quiebre tu cordura, cada sacrificio, lo sembraste con tu propia mano. No, yo no quise. ¿Estás seguro?, preguntó la figura y chasqueó los dedos. De inmediato, las velas del salón estallaron en llamaradas verdes. Los rostros difusos de los otros jugadores se definieron al fin, revelando decenas de rostros que conocía. La anciana del callejón, el niño del teatro, el hombre del abrigo gris, la mujer que le había cerrado la puerta en el primer día sin nombre. Todos lo miraban con ojos negros, vacíos, acusadores. Y también están aquí por ti. Cada quien hizo su parte del pacto, pero tú fuiste el catalizador, el que unió las voluntades. ¿Qué fue lo que querías tanto como para ofrecerles tu alma y la de todos los que pudieras arrastrar? Sentía que iba a vomitar. Se sujetó la cabeza con ambas manos intentando detener el aluvión de imágenes que le taladraban el cerebro. Vio un lecho hospitalario, el cuerpo demacrado de una mujer que jadeaba intentando aferrarse a la vida. Vio a médicos sacudiendo la cabeza. Luego se vio a sí mismo frente a un libro antiguo, en un despacho iluminado por velas negras, repitiendo palabras arcanas con un nudo de desesperación en la garganta. Quería salvarla, dijo el dealer con ternura fingida, como un verdugo que acaricia la mejilla de su víctima antes del golpe final. Pero la vida no es algo que pueda comprarse sin deuda. Ella murió igualmente, y ahora el ciclo reclama su tributo, una y otra vez a través de todos ustedes. Las lágrimas comenzaron a fluir sin control. Se dejó caer sobre las rodillas, sintiendo que el cuchillo palpitaba en su mano, hambriento. ¿Y qué pasará si me niego?, preguntó con un hilo de voz. Entonces el ciclo se pudrirá, la realidad colapsará sobre sí misma y tú y todos los que arrastraste compartirán un destino mucho peor que la muerte. La figura se inclinó aún más, su rostro casi pegado al suyo. Pero si sigues, si aceptas lo que ya empezaste, al menos el dolor seguirá teniendo un propósito. Y quizá, solo quizá, algún día, cuando la rueda complete todas sus vueltas, puedan descansar. Un silencio espeso siguió a sus palabras. Luego el dealer se recostó con elegancia en la silla y haciendo un gesto hacia un corredor que aparecía tras la mesa, cubierto por cortinas negras. Cuando estés listo, la próxima puerta te aguardará allí. No tardes demasiado. Las cartas ya han sido repartidas. Se levantó tambaleante, con la garganta cerrada y la vista borrosa. Pasó junto a las mesas, viendo cómo los demás jugadores bajaban la mirada otra vez a sus propias cartas del destino, indiferentes a su tormento. Cada paso era una confesión silenciosa de su complicidad en este horror. Al llegar al corredor, apartó las cortinas negras y encontró una nueva puerta, sin número, apenas una superficie opaca que parecía latir con un pulso vivo. Antes de abrirla, se volvió un momento para mirar el salón. El dealer le sonrió, llevando un dedo a los labios en señal de silencio. Comprendió que ya no tenía escapatoria, no cuando había sido él mismo el que había abierto el primer sello del infierno, quien había pronunciado las palabras que encadenaron su destino y la de tantos otros a un sacrificio perpetuo. Apretó el cuchillo contra su pecho, cerró los ojos y empujó la puerta sabiendo que tras ella no habría redención, solo más verdades atroces aguardando para desangrar su cordura un poco más. Capítulo 7. El festín de la memoria. Cuando abrió la puerta sin número, un olor denso y dulzón, mezcla de carne en descomposición y flores marchitas, lo envolvió como un abrazo pegajoso. Cerró los ojos un instante, intentando no vomitar, y luego los abrió para enfrentarse al nuevo espacio. Estaba en un enorme salón de banquetes. Una mesa interminable se extendía hasta perderse en la penumbra,
cubierta por un mantel blanco ahora amarillento, saturado de manchas oscuras que se confundían entre vino seco o sangre. Sobre ella había candelabros retorcidos, con velas negras cuya cera caía en hilos largos y duros, formando grumos parecidos a costras. Entre las velas se alzaban platos de porcelana fina, copas talladas, bandejas de plata rebosantes de carnes que todavía humeaban. Podría haber sido un banquete regio, si no fuera porque la carne estaba cubierta de moho gris y de algunos trozos colgaban pelos o fragmentos de hueso que parecían humanos. A lo largo de toda la mesa estaban sentados comensales. Al principio creyó que eran estatuas por su rigidez, pero pronto notó pequeños movimientos, un tic en el cuello, un dedo tamborileando el mango de un tenedor, un ojo girando lentamente hacia él. Todos llevaban elegantes ropajes de épocas distintas, desde trajes victorianos hasta chaquetas modernas, aunque manchados y rotos. Sus rostros estaban estirados en grotescas máscaras de alegría, sonrisas amplias, labios partidos que dejaban asomar dientes ennegrecidos, mejillas hundidas que temblaban con un latido malsano. Algunos reían sin sonido, con los hombros sacudiéndose suavemente, como si escucharan un chiste privado que no compartían con el mundo. Avanzó despacio por el costado de la mesa, con el cuchillo pegado al costado del cuerpo, temeroso de llamar demasiado la atención. Sin embargo, a cada paso que daba, más cabezas se volvían hacia él. Unos ojos redondos y opacos, llenos de vetas rojas, lo escrutaban con un hambre antigua. Se dio cuenta entonces de que entre plato y plato había tazas delicadas llenas de un líquido espeso y oscuro. A veces, alguno de los comensales tomaba una copa, la alzaba con un gesto ceremonial y bebía un largo trago quedando con hilos negros goteando por sus barbillas. No sabía a dónde lo conducía este camino, solo que debía seguir avanzando. Algo lo obligaba a no detenerse. Cuando se atrevió a mirar mejor los platos, el estómago le dio un vuelco. Sobre bandejas doradas había costillas humanas todavía con tiras de piel, manos colocadas delicadamente con los dedos entrelazados como si durmieran, lenguas alineadas en un círculo perfecto, ojos hundidos en pequeñas copas de cristal. Aquello no era un banquete cualquiera, era un altar grotesco, un tributo carnívoro al pacto que él había ayudado a sellar. ¿Te gusta nuestro festín?, susurró una voz femenina a su lado. Giró la cabeza con un espasmo de terror. Una mujer alta, delgada, con un vestido rojo que parecía estar vivo, como si respirara sobre su cuerpo. Su rostro estaba cubierto por un velo negro del que sobresalían mechones largos y oscuros. Aún sin verle los ojos, sintió cómo su mirada se hundía en lo más íntimo de su ser, leyendo cada secreto. ¿Quién eres?, preguntó casi en un gemido. Soy la anfitriona de este ciclo, la que sirve el banquete de lo que ustedes mismos cosecharon. Se inclinó hacia él, y pudo sentir un perfume floral podrido. Cada plato aquí es un recuerdo, una culpa, un deseo oscuro. Todo lo que tragaron en vida y los ha podrido por dentro. Ahora lo mastican de nuevo, una y otra vez, para alimentar el ciclo. Extendió una mano blanca, con dedos largos que parecían garras, y le ofreció una copa. Bebe. Es tu turno de saborear lo que sembraste. Negó con violencia, retrocediendo un paso, pero la anfitriona chasqueó la lengua con un sonido desagradable. No puedes negarte para siempre. Se volvió hacia los comensales, que la observaban con devoción muda. Cada uno de ellos intentó huir, intentó cerrarse a la memoria, pero el ciclo no permite estómagos vacíos. De pronto, toda la mesa cobró vida. Los comensales empezaron a aplaudir suavemente, un aplauso lento y descompasado que se mezclaba con risas rotas. Sus cabezas se sacudían de lado a lado, como muñecos viejos, y algunos comenzaron a golpear los cubiertos contra los platos, generando un tintineo metálico que subió de volumen hasta retumbarle en el cráneo. La anfitriona alzó ambas manos, y en un abrir y cerrar de ojos, él estaba sentado. No comprendió cómo ni cuándo había cruzado al otro lado de la mesa. Tenía un plato delante con un trozo de carne pálida, aún sangrante, y una copa llena de aquel líquido oscuro que olía dulzón. Sintió un calor húmedo en la mano derecha y vio que sostenía un tenedor. Su mano izquierda empuñaba el cuchillo, pero no el que había cargado todo este tiempo. Era un cuchillo de mesa, pequeño, sucio.
Come, susurró la anfitriona, que ahora estaba justo detrás de él, sus manos frías acariciándole los hombros. Solo un bocado, y la memoria volverá del todo. El ciclo lo exige. No podía resistirse. Sus músculos no le respondían, como si estuviera encerrado en un cuerpo ajeno. Cortó un trozo de carne temblorosa, lo llevó a la boca, y al masticarlo un sabor cobre y nauseabundo le explotó en la lengua. Quiso escupir, pero tragó. Inmediatamente un torrente de imágenes lo golpeó. Vio el rostro de su madre pálido en una cama de hospital. Escuchó su propia voz rezando a algo oculto entre sombras. Sintió la textura del libro antiguo bajo sus dedos, el filo de un cuchillo ritual abriéndose camino en la carne de un desconocido, la promesa susurrada por lenguas que no eran humanas. Gritó, derramando saliva mezclada con sangre, pero no terminó ahí. Sus manos, movidas por una fuerza implacable, alzaron la copa y bebieron. El líquido quemó su garganta, le subió a la cabeza con un calor nauseabundo, y entonces lo vio todo con una claridad que dolía. Los rostros de todos aquellos a los que había implicado, las palabras que había repetido y el sello grabado con su sangre. Y entendió que cada alma atrapada en este festín era un hilo de una telaraña tejida por él mismo, movido por un amor desesperado y egoísta. Cuando dejó caer la copa, su cabeza se desplomó sobre el plato. Lloró ahí, con la mejilla apoyada en restos viscosos, temblando de asco y arrepentimiento. La anfitriona acarició su cabello con un mimo casi maternal. Tranquilo. Su voz sonó dulce, pero las palabras eran como agujas. Has cumplido esta parte del ciclo. Ahora puedes avanzar. Sintió un leve tirón. Cuando alzó la vista, la mesa se desvanecía, los comensales quedaban congelados, petrificados en un silencio minoso. La anfitriona se fue disolviendo en jirones de sombras. Todo el salón comenzó a desmoronarse. Los candelabros caían en pedazos, el mantel se desgarraba, las paredes crujían. Se levantó tambaleando, con el cuchillo ritual de nuevo en su mano, aunque no recordaba haberlo recuperado. Al fondo del salón, donde antes no había nada, apareció una escalera estrecha que descendía, iluminada por un resplandor rojizo. Bajó un peldaño, luego otro, escuchando su respiración retumbar entre los muros. Cada paso lo adentraba más en un calor sofocante, acompañado de un latido profundo, como si caminara hacia el corazón palpitante del infierno. Cuando al fin llegó al final de la escalera, se encontró en un túnel bajo tierra, con paredes que parecían carne viva, palpitando suavemente. A lo lejos divisó una puerta de madera oscura, adornada con símbolos que brillaban como brasas. Supo sin necesidad de palabras que detrás de esa puerta lo esperaba algo que haría palidecer todo lo que había visto hasta ahora. Se detuvo un instante, cerró los ojos y se preguntó por última vez si había alguna posibilidad de redención, algún modo de romper el ciclo sin arrastrar más vidas. Pero el silencio que le respondió fue tan profundo y definitivo que comprendió que ya no existía salida. Solo quedaba seguir bajando, un sacrificio tras otro, hasta que el ciclo por terminar por devorarlo por completo. Apretó el cuchillo, respiró hondo y avanzó hacia la puerta, con la amarga certeza de que lo peor todavía estaba por venir. Capítulo 8. El corazón del laberinto. La puerta del túnel parecía viva. Latía con un pulso lento, emitiendo un calor casi febril, como si fuera un órgano expuesto, recién arrancado de algún monstruo colosal. Cada vez que el hombre respiraba, sentía que sus pulmones sincronizaban su ritmo con esos latidos oscuros. Al alargar la mano para tocar la superficie de madera negra, percibió cómo se hundía ligeramente bajo sus dedos, blanda, húmeda, como si estuviera hecha de carne. Un estremecimiento le recorrió la espalda. Cerró los ojos con fuerza, intentando reunir el valor que le quedaba, y empujó. La puerta se dio con un gemido sordo, casi un susurro de placer, y se abrió revelando una cámara enorme, iluminada por una luz rojiza que parecía emanar directamente del suelo. Entró despacio, dejando que la puerta se cerrara tras él, con un latido pesado que reverberó en sus huesos. Allí el aire era denso, cargado con un aroma aferroso, dulzón y ácido a la vez. Avanzó unos pasos, notando que el piso estaba cubierto por una sustancia viscosa que se pegaba a sus botas. Al mirar hacia abajo, descubrió que no era piedra ni tierra. El suelo,
parecía tejido con fibras rojas y negras que se contraían débilmente, como si respiraran bajo su peso. Alzó la vista. La cámara no tenía paredes visibles. Todo estaba cubierto por ese mismo tejido orgánico, y del techo pendían enormes cordones que se retorcían y goteaban un líquido oscuro, formando charcos que burbujeaban suavemente. En el centro del recinto había una gigantesca masa palpitante, un corazón ciclópeo, del tamaño de un carruaje, envuelto en venas negras que latían al compás de un tambor primordial. Por un instante, el hombre sintió que su propia sangre respondía a aquel ritmo, acelerando y desacelerando con cada contracción monstruosa. Llevó una mano a su pecho y notó cómo su corazón intentaba sincronizarse, como un prisionero que acepta dócilmente el paso de su verdugo. «Bienvenido al núcleo», dijo una voz gutural, reverberante, que parecía brotar de todos lados a la vez. Miró alrededor buscando al interlocutor. Entonces los cordones que colgaban del techo empezaron a descender, retorciéndose hasta formar una figura humanoide. Sus extremidades eran tubos carnosos llenos de pulsos de luz roja que viajaban en su interior. Tenía un rostro apenas sugerido, sin ojos ni boca reales, pero con protuberancias que se movían inquietas, como intentando imitar un semblante. «Eres el último de los peregrinos», continuó la criatura, con un timbre de voz que le arañó los tímpanos y le hizo crujir los dientes. «El último en llegar a la raíz de todo lo que conjuraste». ¿Qué soy para ti?», logró articular, con un nudo de terror asfixiándole la garganta. «Eres el canal», respondió la entidad, inclinándose hasta quedar a unos palmos de su rostro. Un olor nauseable, mezcla de vísceras frescas y madera podrida, le llenó la nariz. «Fuiste tú quien abrió el primer sello, quien leyó las palabras que nadie debía leer, quien entregó su corazón en bandeja, y ahora estás aquí para alimentar lo que construiste». Se sintió desfallecer. Apretó el cuchillo ritual con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Las imágenes de la mujer moribunda, de su promesa desesperada, del libro manchado de cera negra, volvieron a su mente con la claridad dolorosa de un hierro al rojo vivo. Yo solo quería salvarla», susurró, su voz quebrándose como un cristal fino. No sabía que costaría tanto». La figura emitió un sonido grave, algo entre gemido de placer y un rugido gutural. «Las almas mortales siempre creen que el precio será otro, creen que pueden elegir qué dar y qué quedarse. Pero los pactos verdaderos no funcionan así. Has entregado generaciones a este ciclo. Todos los que tocaron tu vida están ahora aquí, girando en torno a este corazón, alimentándolo». Mientras hablaba, el corazón palpitante del centro se agitó con más fuerza. Pequeñas bocas se abrieron en su superficie, exhalando un vapor negro que serpenteó por el aire antes de disolverse. Vio rostros surgir y desvanecerse en la piel del corazón. El niño del teatro, el anciano del aljejón, la mujer que cerró la puerta en sus narices, y tantos otros desconocidos, todos atrapados allí, fundidos en una masa de carne y dolor interminable. Cayó de rodillas. Las lágrimas le corrían por el rostro sin que pudiera impedirlo. Alzó los ojos al monstruo que lo observaba. ¿Hay alguna forma, una manera de romper esto, de liberarlos, aunque sea a costa de mi vida?» La criatura inclinó la cabeza y su rostro cambiante mostró lo que podría haber sido una mueca burlona. «¡Qué arrogante! ¿Crees que basta con una muerte? No, pequeño canal. Esto trasciende tu carne, pero hay alternativas. Si ofreces algo más valioso que tu vida, si permites que el ciclo use no solo tu cuerpo, sino tu conciencia, tu historia, tus memorias más íntimas, el laberinto podrá reconfigurarse, quizás liberar a unos pocos para volver a comenzar con otras piezas». ¿Qué quieres decir con reconfigurarse?», preguntó, con un temblor involuntario en el labio. «Significa que todo cambiaría de forma. El laberinto seguiría existiendo, porque debe existir para sostener lo que ustedes rompieron. Pero tú dejarías de ser tú. Tus memorias serían tejidas en nuevos corredores, tus pecados en nuevas puertas.
Otros caminarían por tus pasos sin saberlo, atrapados en un reflejo distorsionado de lo que fuiste. El hombre apretó los ojos. Una parte de él gritaba que aceptara, que al menos así podría reducir el tormento de algunas almas. Otra parte más oscura se negaba, temiendo perder la última hebra de identidad que lo mantenía entero. ¿Y si no acepto?, preguntó finalmente con voz rota. Entonces el laberinto se cerrará sobre ti, te consumirás sin dejar eco, y el ciclo buscará nuevos catalizadores, quizás en tu misma línea de sangre. La rueda girará igual, pero sin piedad, sin pausas, sin promesas de liberación para nadie. Se llevó una mano al frente y sintió como su piel se hundía, como si aquel tentáculo le atravesara el cráneo sin romperlo. De pronto, todo estalló en luz roja. Sus memorias comenzaron a desprenderse como hojas secas arrastradas por un vendaval. Vio retazos de su infancia, su primer beso, la noche en que conoció a la mujer que había intentado salvar. Vio incluso las puertas que había cruzado en este ciclo sin nombre, ahora flotando como islas rotas en un mar hirviente. El corazón gigante se agitó con violencia. Las bocas que tenía se abrieron de par en par, dejando escapar un coro de gritos y risas que no eran completamente humanas. Las venas negras se retorcieron y se expandieron por el suelo, trepando por sus piernas, abrazándolo, hundiéndose en su carne. Sintió cómo su cuerpo se transformaba, su piel quebrándose en líneas de luz negra, sus huesos retorciéndose en ángulos imposibles. Cuando abrió los ojos, ya no veía con ojos humanos. Era parte del laberinto. Podía sentir cada puerta, cada sala donde otros vagaban perdidos. Sus memorias se habían esparcido por los pasillos, convertidos en susurros que guiarían o desviarían a los nuevos peregrinos. Y en algún rincón remoto de aquel interminable tejido, algunas almas se desprendieron suavemente del corazón central y se disolvieron en una bruma blanca. Libres al fin, eso fue su último consuelo antes de perderse por completo. Un susurro que resonó en el laberinto, como un eco imposible de borrar. Los días sin nombre continuarán, pero al menos algunos tendrán un final. Y así, el ciclo giró una vez más, hambriento, eterno, mientras un nuevo peregrino, en otro lugar, despertaba sin saber quién era, sosteniendo un cuchillo ensangrentado, listo para caminar los pasillos de un destino que nunca dejaría de reinventarse. Capítulo 9. La rueda de los rostros. Despertó con la garganta seca, la piel pegajosa y un zumbido constante que le martillaba en los oídos. La luz era pálida, filtrada a través de una ventana alta y estrecha, que apenas iluminaba la habitación donde estaba tumbado. Intentó mover los brazos, pero sintió que estaban atados, sujetos con correas de cuero áspero a los laterales de la camilla. El cuerpo le dolía como si hubiera caído desde gran altura, y una opresión invisible comprimía su pecho. Sin embargo, lo peor era la incertidumbre que le devoraba la mente. ¿Dónde estaba? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que entregó su conciencia al laberinto? La habitación era pequeña, con paredes de piedra húmeda y desnuda, salvo por una única puerta de hierro oxidado al otro extremo. A su lado, una lámpara de aceite parpadeaba, lanzando sombras que danzaban en la penumbra. Escuchó un ruido seco. Alguien se acercaba. La puerta chirrió y una figura entró lentamente. Era un hombre, pero su rostro estaba cubierto por una máscara metálica que reflejaba la luz en ángulos extraños. Vestía una túnica oscura, gastada, que se arrastraba por el suelo. No dijo nada, solo colocó sobre la mesa una bandeja con un vaso de agua y una nota enrollada. Al extender la mano para tomar la nota, la correa le apretó con fuerza, recordándole su cautiverio. Abrió el papel con manos temblorosas y leyó: «Has llegado al corazón de la rueda. Aquí, los rostros se giran y se giran, atrapados en un ciclo que no perdona. Para avanzar, deberás enfrentarte a lo que fuiste y lo que dejaste atrás. La rueda gira con cada memoria, con cada alma que aceptas o rechazas. ¿Estás preparado para girar con ella?» Sintió un frío helado que le atravesó el cuerpo. La rueda. Había escuchado esa palabra antes, un símbolo recurrente en sus visiones, grabado en las páginas del libro maldito, en las puertas sin nombre. Una rueda infinita, un mecanismo cruel que tejía destinos y ataba voluntades. En ese momento,
El hombre en la máscara giró la cabeza hacia él y habló con voz apagada, como si las palabras fueran un secreto prohibido. Solo quien acepta la rueda puede girarla. Si la rechazas, quedas atrapado en sus bordes, sin avanzar ni retroceder, y las garras de la desesperación te desgarrarán. ¿Y cómo giro esa rueda?, preguntó, esforzándose por controlar el pánico que lo invadía. Con tus recuerdos, contestó el enmascarado. Cada rostro que viste en el laberinto, cada nombre olvidado es un engranaje. Solo reconociendo y aceptando esos rostros podrás darle movimiento, y solo así se abrirán los caminos hacia la libertad. El hombre cerró los ojos intentando reunir las imágenes dispersas en su mente. Vio la sonrisa cruel del niño del teatro, la indiferencia del anciano del callejón, la sombra de la mujer del vestido rojo. Cada uno era una pieza, un recuerdo con nombre, un nombre que hasta ahora le había sido negado. Pero si reconozco esos rostros, ¿qué me espera? ¿No es acaso más doloroso enfrentar lo que hice? El dolor es parte del precio, pero también lo es la posibilidad de redención. De pronto, la habitación comenzó a girar lentamente, como si la pared entera fuera parte de una gigantesca rueda. Las sombras se alargaban y encogían, formando figuras humanas que emergían del vacío. Rostros familiares y extraños se amontonaban, algunos llorando, otros gritando en silencio. Todos giraban alrededor de él pidiendo ser vistos, reconocidos. Su corazón latía con fuerza y comprendió que ese era el verdadero juicio, no un castigo impuesto desde afuera, sino una elección interior. Cada rostro era un fragmento de su alma rota, cada memoria un escalón que debía recorrer para llegar a la cima de la rueda. Mientras giraba con ellos, comenzó a aceptar, a nombrar, a enfrentar cada historia, y con cada aceptación, la rueda giraba un poco más rápido, liberando una luz tenue que iluminaba un nuevo camino. Sabía que la rueda no se detendría hasta que todos los rostros fueran reconocidos, y que solo entonces podría despertar, o tal vez desaparecer para siempre en el infinito. Con el cuchillo aún apretado en su mano, respiró hondo y se preparó para girar con la rueda una vez más. Capítulo 10. Ecos en el abismo. La luz tenue de la habitación se fue extinguiendo poco a poco, como si el mismo aire se tornara más denso y pesado, ahogando cualquier vestigio de claridad. El hombre sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies, un vacío insondable que lo absorbía con una lentitud tortuosa. No había nada más que oscuridad. No una oscuridad común, sino un abismo palpitante lleno de susurros que retumbaban en la cavidad de su mente. Cada susurro parecía arrancado de un recuerdo enterrado, fragmentos de voces que se entremezclaban en un coro desgarrador, fragmentos de nombres, de promesas rotas, de gritos sin respuesta. Se dio cuenta de que estaba suspendido en ese limbo, atrapado en un espacio donde el tiempo no existía, pero el dolor y la culpa se multiplicaban en ecos infinitos. Intentó gritar, pero no salió sonido alguno. Intentó moverse, pero era como si estuviera envuelto en un manto invisible que lo retenía. El abismo era más que oscuridad, era una prisión creada con sus propios recuerdos, su propia conciencia fragmentada. Cada pedazo de su alma perdida flotaba a su alrededor, brillando débilmente con la luz mortecina de su culpa. Entonces una figura surgió de aquella negrura, una sombra humana, sin rasgos, que se desplazaba con lentitud hacia él. En su mano sostenía un espejo que reflejaba no su rostro, sino imágenes distorsionadas, recuerdos fragmentados que se retorcían en su interior. ¿Reconoces lo que ves?, preguntó la sombra con voz que parecía un eco de su propia mente. Este es el abismo donde convergen tus miedos, tus arrepentimientos, tus pérdidas. Aquí solo la verdad puede salvarte. El hombre cerró los ojos, intentando reunir valor. Sabía que debía enfrentarse a aquello. Abrió los ojos de nuevo y con voz temblorosa dijo: «Sí, lo reconozco. Todo está aquí. La mujer que perdí, el hombre que traicioné, el niño que ignoré. ¡Todos!». La sombra sonrió, aunque no tenía boca. Levantó el espejo y mostró una nueva imagen. Un instante congelado en el tiempo, una escena que el hombre apenas recordaba. Era él mismo, años atrás, mirando desde la distancia como la mujer se alejaba sin volver la cabeza, mientras él permanecía paralizado, incapaz de seguirla. Ese momento te condenó, porque elegiste el silencio cuando debiste gritar.
la inmovilidad cuando debiste correr. Pero aquí tienes la oportunidad de redimirlo. ¿Cómo?, preguntó el hombre, sintiendo que el peso de la culpa le aplastaba el pecho. Aceptando tu fracaso, tu miedo, tu humanidad. Solo enfrentando el abismo podrás salir de él. Entonces el suelo negro bajo sus pies empezó a agrietarse, dejando escapar una luz débil y cálida. El hombre dio un paso adelante y otro, hasta que la grieta se abrió lo suficiente para dejarlo caer a través de ella. Cayó en un lugar diferente, un espacio donde la luz y la sombra coexistían en un equilibrio frágil. Allí pudo ver a la mujer que había amado, viva y joven, caminando hacia él con una sonrisa triste. No podía hablar, pero sus ojos le dijeron todo: perdón, esperanza, un nuevo comienzo. El hombre extendió la mano y justo cuando sus dedos estuvieron a punto de tocarla, despertó, jadeando, sudado, en una habitación desconocida. El ciclo seguía, pero algo dentro de él había cambiado. Había enfrentado su abismo y aunque el laberinto seguía reclamando sus días sin nombre, ahora tenía una chispa de luz para guiar su camino. Y mientras recuperaba el aire, supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Capítulo 11. El mapa de las almas perdidas. El despertar fue brusco, como si la oscuridad misma lo hubiese escupido de regreso a la realidad. Abrió los ojos y se encontró en una sala que parecía un santuario olvidado. Las paredes estaban cubiertas por miles de pequeños cuadros, cada uno enmarcando un rostro diferente, una expresión congelada en el tiempo. Rostros jóvenes y viejos, sonrientes y angustiados, hombres, mujeres, niños, todos con algo en común. Estaban atrapados, detenidos en una eternidad sin nombre. El hombre se incorporó con dificultad, sintiendo un peso en el pecho, una mezcla de esperanza y desasosiego. Avanzó lentamente entre las hileras de retratos. Cada uno parecía susurrar una historia, un eco lejano de vidas entrelazadas por el destino cruel del laberinto. Al llegar al centro de la sala, descubrió una mesa de madera gastada, sobre la que reposaba un pergamino enrollado, y un extraño artefacto, un compás de metal oscuro, cuyo centro parecía girar por sí mismo, emitiendo un leve resplandor azul. Desenrolló el pergamino con manos temblorosas y vio que se trataba de un mapa, pero no un mapa cualquiera. Era un mapa del tiempo y del espacio, de los caminos que habían recorrido las almas perdidas dentro del laberinto. Trazos finos conectaban puntos luminosos, representando las múltiples dimensiones y realidades en las que él y los otros peregrinos habían estado atrapados. El mapa parecía vivo, cambiando sutilmente con cada parpadeo, como si el propio tiempo fuera un río que fluía dentro de aquella hoja frágil. El compás tembló en su mano y de pronto la habitación entera comenzó a vibrar. Las paredes temblaron y los cuadros se iluminaron con destellos dorados. Sintió una voz, baja y profunda, que emanaron de las sombras. Este mapa es la llave y la prisión. Con él puedes trazar un camino hacia la libertad o perderte para siempre en las infinitas bifurcaciones del tiempo. Pero debes tener cuidado. No todos los caminos llevan a la salvación. Un escalofrío recorrió su espalda mientras el hombre contemplaba el mapa. Recordó los rostros, sus historias truncadas y comprendió que cada punto luminoso era una vida, un destino, un hilo del gran tapiz que el laberinto había tejido con sus almas. Consciente de que el compás podía guiarlo, pero también engañarlo, tomó una profunda bocanada de aire y comenzó a trazar un camino. Cada paso era un salto a un fragmento de su memoria o a una realidad paralela donde las reglas del tiempo se retorcían como serpientes. Primero llegó a un valle donde las sombras susurraban secretos de traiciones pasadas, luego a un bosque donde las hojas caían hacia arriba y las estrellas danzaban en el suelo. En cada lugar enfrentó fragmentos de sí mismo, versiones distintas que habían elegido caminos opuestos, uno lleno de miedo y resignación, otro cargado de ira y desesperanza. Mientras avanzaba,
Notó que el compás respondía a sus emociones, girando más rápido cuando la esperanza asomaba y ralentizándose con el peso de la culpa. El mapa parecía conocer cada rincón oscuro de su alma, cada duda que lo carcomía. En un claro bañado por una luz pálida, vio un círculo de figuras reunidas en torno a una fogata invisible. Entre ellas reconoció a los otros peregrinos, aquellos que había visto en sus sueños y pesadillas, la mujer del vestido rojo, el niño del teatro, el anciano del callejón. Todos parecían esperarlo, como guardianes de un secreto que él debía aprender para poder continuar. Se acercó y, sin palabras, comprendió que no estaban ahí para juzgarlo, sino para acompañarlo en el tramo final del viaje. Cada uno compartió con él un fragmento de sabiduría, la necesidad de perdonar, la fuerza para resistir, el valor para renacer. Entonces el compás brilló con intensidad, y el mapa trazó una última línea que lo condujo a una puerta que nunca antes había visto en el laberinto. Al abrirla, un viento cálido y fresco lo envolvió, y por un instante creyó escuchar el latido de un corazón humano, vivo, palpitante con la promesa de un nuevo comienzo. Pero la voz volvió a susurrar desde las sombras. No olvides, peregrino, la libertad no es un destino, sino un camino que se reconstruye con cada paso. Los días sin nombre nunca terminan, solo cambian de forma. El hombre cruzó el umbral, sabiendo que aquella puerta era tanto una salida como una nueva entrada. El laberinto seguía vivo y él con él, condenado a girar entre las sombras y la luz, buscando en el mapa de las almas perdidas la senda que algún día le permitiera, quizás, renacer. Capítulo 12. Los ecos del olvido. Al cruzar el umbral, el hombre sintió que el aire a su alrededor se espesaba, como si cada molécula estuviera cargada con el peso de 1000 memorias olvidadas. El lugar al que había llegado no era un espacio físico en sí, sino una dimensión suspendida entre la conciencia y el sueño. Un terreno donde el tiempo se fragmentaba y se disolvía en retazos de realidad fragmentada. Se encontraba ahora en el vasto reino de los olvidados, un territorio intangible donde las almas perdidas flotaban como sombras dispersas, incapaces de encontrar reposo ni un destino claro. La oscuridad era profunda, pero no absoluta. A lo lejos brillaban luces fugaces, destellos de fragmentos de vidas desvanecidas, ecos de pensamientos y emociones que resistían a desaparecer por completo. El hombre comenzó a caminar, cada paso levantando pequeñas partículas de luz que se arremolinaban en torno de él, formando figuras efímeras que desaparecían antes de que pudiera identificarlas. Su cuerpo parecía pesar menos, como si se fuera desvaneciendo poco a poco, diluyéndose en aquel mar de memorias olvidadas. Un susurro llegó a sus oídos, apenas audible, pero persistente. Era una voz quebrada, cargada de melancolía que repetía una frase una y otra vez. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué olvidé? El hombre reconoció en esa pregunta la desesperación que había sentido en sus propios momentos más oscuros. Se acercó a la fuente de aquella voz y vio una figura encorvada, vestida con harapos, cuyos ojos eran 2 pozos vacíos que reflejaban la nada. La figura le tendió una mano, pidiendo ayuda para recordar, para no sucumbir al abismo del olvido total. En ese instante comprendió que no solo él estaba atrapado en aquella espiral temporal y espacial. Muchos otros, quizás incontables, habían caído en ese lugar, sus almas arrancadas del tejido de la memoria, condenadas a vagar sin identidad ni propósito. Y entonces el hombre sintió el peso abrumador de la responsabilidad. Su propia lucha ya no era solo por su libertad, sino por devolver a esos ecos su nombre, su historia, su esencia perdida. Con una determinación renovada, comenzó a recitar en voz alta fragmentos de recuerdos, nombres, momentos, emociones, intentando devolver sentido y forma a aquellas almas perdidas. Cada palabra pronunciada parecía encender una chispa, un hilo de luz que conectaba a las figuras errantes con la vastedad del laberinto, devolviéndoles un pedazo de humanidad. Algunos rostros empezaron a tomar forma. Lágrimas recorrían sus mejillas invisibles, y por un instante una sonrisa de reconocimiento iluminó sus ojos vacíos. Pero aquella tarea no era sencilla ni sin costo. Cada memoria restaurada drenaba fuerzas del hombre, que sentía como su propia existencia se debilitaba. El riesgo de perderse para siempre en aquel reino crecía con cada alma liberada.
Sin embargo, sabía que no podía detenerse. El equilibrio entre el olvido y la memoria era la clave para romper el ciclo macabro que atrapaba a los peregrinos en aquel tormento infinito. Mientras caminaba entre los ecos, vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Una silueta familiar, indistinta pero inconfundible. La mujer que había amado, perdida en aquel mar de sombras. Corrió hacia ella, intentando alcanzarla, pero justo cuando estaba a punto de tocarla, la figura se desvaneció en un torbellino de niebla y susurros. Un sentimiento de desesperación le envolvió, pero no lo venció. Entendió que su propósito no era solo recuperar su historia, sino ayudar a que cada alma atrapada reencontrara la suya, aunque ello implicara enfrentar sus propios demonios una y otra vez. El abismo del olvido era vasto y profundo, pero mientras hubiera un nombre por recordar, una memoria por rescatar, la luz podría filtrarse en las sombras. Y así, en aquel reino intangible, comenzó una nueva etapa del viaje, donde los ecos del olvido serían confrontados con el poder de la memoria y la voluntad de un hombre que se negaba a dejarse consumir por la oscuridad eterna. Capítulo 13. La ceremonia de los reflejos. Después de lo que parecieron eras en el reino de los olvidados, el hombre despertó nuevamente en un lugar que desafiaba toda lógica, un espacio que parecía fundir la realidad con el simbolismo más profundo. No había paredes ni suelo, solo un vasto escenario circular que se extendía hacia un horizonte invisible, iluminado tenuemente por un brillo dorado que no provenía de ninguna fuente visible. A su alrededor, cientos de espejos se alzaban erguidos, formando un anillo infinito que reflejaba no solo su imagen, sino múltiples versiones de sí mismo, algunas jóvenes, otras viejas, algunas felices y otras marcadas por el sufrimiento. El aire estaba impregnado de un silencio solemne, roto solo por un murmullo lejano, como si la propia materia vibrara con una energía ancestral. En el centro del círculo, un altar de cristal sostenía un pequeño objeto, un medallón, cuyo centro era un espejo diminuto. Algo en aquel objeto parecía llamar al hombre con una fuerza irresistible, como si en él residiera la clave de la siguiente etapa de su viaje. Al dar un paso hacia el altar, una voz profunda, resonante y múltiple comenzó a hablar desde las superficies reflejadas en los espejos. No había un solo hablante, sino un coro de voces que simultáneamente contaban historias, susurraban secretos, pronunciaban nombres que el hombre había olvidado o temido enfrentar. Has caminado a través de sombras, has enfrentado abismos y recordado lo olvidado, decían. Pero ahora ha llegado la hora de mirar dentro de ti, de enfrentar el reflejo más auténtico y oscuro que habita en tu alma. El hombre contempló su propio reflejo, o mejor dicho, la multitud de reflejos. En uno de ellos vio a un hombre valiente y sereno, en otro a alguien quebrado y perdido, en otro más a un ser lleno de rabia y dolor. Pero había uno, oculto entre los reflejos, que no lograba distinguir. Una sombra negra, sin forma definida, que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Ese, continuaron las voces, es el reflejo que rehuyes, la sombra que niegas, el fragmento de ti que te mantiene atrapado en esta rotación sin fin. La ceremonia comenzó entonces, un ritual silencioso donde cada reflejo se fue desvaneciendo, uno a uno, dejando al hombre solo con aquella sombra oscura. Una tensión insoportable llenó el aire, mientras la sombra parecía crecer, envolviendo el espacio con un manto de desesperación y miedo. El hombre sintió cómo esa sombra intentaba arrastrarlo a la nada, a un abismo aún más profundo que cualquier otro que hubiera enfrentado. Pero esta vez no se dejó dominar. Recordó cada rostro que había conocido, cada alma que había liberado, cada recuerdo que había recuperado. En ese momento supo que no era un prisionero indefenso, sino un arquitecto de su destino, un peregrino con el poder de elegir. Con un grito que resonó en todo el círculo de espejos, el hombre extendió la mano hacia la sombra, no para alejarla, sino para abrazarla, aceptarla como parte de sí mismo. «No eres mi enemigo», susurró, «soy parte de mí, y juntos encontraremos la salida». Al contacto, la sombra se transformó, sus bordes se suavizaron y una luz cálida comenzó a emanar de su centro. La figura oscura se convirtió en un reflejo más, pero esta vez completo y pacífico. Las voces del coro elevaron un cántico de liberación, mientras el medallón se iluminaba intensamente y un camino invisible se abrió entre los espejos, guiando al hombre hacia la siguiente etapa.
Mientras avanzaba por ese sendero de luz, comprendió que la ceremonia de los reflejos no solo le había mostrado sus múltiples caras, sino que le había enseñado que la unidad interior era el único camino para romper el ciclo de los días sin nombre. El viaje continuaba, pero en su interior algo había cambiado para siempre. Ya no temía a la oscuridad ni a la fragmentación. Ahora sabía que solo aceptándose por completo, con sus luces y sombras, podría caminar hacia la libertad que tanto ansiaba. Capítulo 14. La ciudad sin puertas. Al salir del círculo de espejos, el hombre sintió que sus pasos lo llevaban a un nuevo escenario, tan distinto y a la vez tan familiar que por un instante creyó despertar en un sueño dentro de otro sueño. Se encontró en medio de una ciudad que parecía construida de recuerdos y silencios, un lugar sin sonidos, sin viento ni aroma, donde el tiempo se detenía en cada esquina. Las calles estaban pavimentadas con adoquines de piedra gastada, y los edificios se alzaban hacia un cielo perpetuamente nublado, pero ninguna puerta ni ventana daba acceso al interior de esas construcciones. Caminó sin rumbo fijo, observando que cada fachada reflejaba escenas fugaces, fragmentos de su pasado y de vidas ajenas, momentos felices y tragedias encalladas en la eternidad. Era como si la ciudad guardara todos los secretos que alguna vez fueron olvidados o reprimidos, pero al mismo tiempo parecía que estaba vedada a cualquier intento de penetrar en ellos. Intentó abrir una puerta inexistente, golpeó las paredes, buscó alguna grieta o hueco, pero nada cedía. Todo era sólido, inmóvil, inexpugnable. La ciudad era una trampa y un reflejo de su propia mente, un laberinto de memorias inaccesibles, un lugar donde lo que había sido se negaba a ser enfrentado. Mientras avanzaba, la sensación de vacío comenzó a llenarse con susurros que venían de todas partes. Voces distantes, ecos fragmentados de conversaciones olvidadas, risas que se desvanecían en el silencio, lamentos sin cuerpo. Se dio cuenta de que no estaba solo. Otros peregrinos vagaban por esa ciudad sin puertas, cada uno atrapado en su propio circuito de evasión y desesperanza. Uno de ellos se le acercó, una mujer de rostro pálido y ojos profundamente tristes. Sus palabras fueron un susurro que parecía provenir de un rincón del alma. Esta ciudad es un espejo. Aquí vivimos todos cuando negamos nuestro pasado, cuando tememos abrir las puertas que guardan nuestras verdades más profundas. Pero sin abrirlas, no hay camino adelante. El hombre sintió que el peso de esas palabras era un desafío. Entendió que debía encontrar la forma de abrir esas puertas no con fuerza física, sino con la llave que solo el reconocimiento y la aceptación podían forjar. Cerró los ojos y recorrió mentalmente cada recuerdo que había intentado ocultar, cada dolor que había evitado enfrentar, cada decisión que había postergado. Poco a poco la superficie de los muros comenzó a temblar, las piedras a separarse levemente, como si la ciudad misma respondiera a su voluntad. Al abrir los ojos vio que frente a él apareció una puerta, antigua y de madera gastada, cubierta de símbolos y marcas. No tenía cerradura visible, pero en el centro un relieve mostraba un corazón partido del cual brotaban raíces entrelazadas con cadenas rotas. Con la mano temblorosa, tocó el relieve y sintió un calor suave que atravesó su piel. La puerta se abrió lentamente, revelando un pasillo iluminado por una luz dorada que invitaba a avanzar. Al cruzar el umbral, el hombre entró en una habitación llena de objetos que parecían pertenecer a su propia historia: fotografías descoloridas, cartas olvidadas, una muñeca rota, un reloj detenido. Cada objeto evocaba un recuerdo, una emoción, una elección que había marcado su vida. Comprendió que para avanzar debía reconciliarse con esas piezas dispersas, unir los fragmentos de su historia para construir un puente hacia la libertad. Mientras exploraba la habitación, la mujer de rostro triste apareció a su lado y le susurró: «No temas abrir cada puerta, aunque revele sombras. Solo enfrentando el pasado sin huir, podrás romper la prisión de esta ciudad sin puertas». El hombre asintió, decidido a continuar el camino. Sabía que las respuestas no estaban en la fuerza, ni en la huida, sino en la valentía de mirar hacia adentro, de abrir cada puerta cerrada por miedo o dolor. Y mientras la ciudad sin puertas comenzaba a desvanecerse lentamente a su alrededor, el hombre sintió que avanzaba, un paso más cerca del misterio que encerraban los días sin nombre. Capítulo 15. La biblioteca de los susurros. Al salir de la ciudad sin puertas, el hombre sintió una extraña ligereza en el cuerpo, como si cada carga que llevaba consigo se hubiera aflojado un poco. El aire se volvió más fresco y ante sus ojos apareció un edificio gigantesco, un colosal templo de piedra y cristal que parecía extenderse hasta el infinito. Era la biblioteca de los susurros,
un lugar legendario del que había oído rumores vagos en sus sueños y fragmentos de memorias. La fachada estaba cubierta por inscripciones en idiomas que no reconocía, pero que de algún modo le resultaban familiares. Las puertas eran enormes, de un metal pulido que reflejaba su imagen como si fuera un espejo. Al traspasarlas, un silencio reverencial lo envolvió, un silencio lleno de expectación y de secretos a punto de ser revelados. El interior era un vasto espacio dominado por estanterías que ascendían hacia un techo que se perdía en una penumbra misteriosa. Libros de todos los tamaños y texturas se apilaban en filas interminables. Pero lo que más llamaba la atención era la ausencia de luz artificial. La única iluminación provenía de los susurros mismos, que flotaban en el aire como partículas brillantes, historias que cobraban vida en murmullos etéreos. Al avanzar entre las estanterías, el hombre percibió que cada libro contenía no solo relatos, sino fragmentos de vidas, emociones encapsuladas, decisiones pasadas y futuros posibles. Tocó un volumen, y en ese instante, imágenes vivas inundaron su mente. Escenas de momentos que había olvidado o reprimido, diálogos con personas que ya no estaban, instantes donde una palabra o un gesto cambiaron el rumbo de su existencia. Sintió que la biblioteca lo invitaba a explorar no solo su propia historia, sino la de todos aquellos atrapados en el ciclo de los días sin nombre. Cada libro era un alma, cada susurro un eco de vida. Comprendió que la biblioteca era un archivo colectivo, un depósito de verdades y mentiras, esperanzas y desesperanzas, que debían ser leídas y comprendidas para desentrañar el propósito macabro que mantenía a tantos prisioneros en la rotación temporal. Mientras caminaba, una figura apareció en la penumbra, un anciano de ojos profundos y barba plateada, vestido con una túnica sencilla. Su mirada era intensa pero acogedora. «Has llegado a la biblioteca donde los susurros cobran forma», dijo con voz calmada. «Aquí cada historia tiene su lugar, pero solo aquellas que son escuchadas con el corazón pueden liberarse de la página». El hombre preguntó qué debía hacer para encontrar la clave que rompiera el ciclo, para escapar del laberinto que lo atrapaba. «Debes enfrentarte a la narrativa oculta», respondió el anciano. «Más allá de lo que recuerdas y ves, allí los invisibles que unen a todos los peregrinos. El propósito macabro se esconde en esas conexiones, en los silencios entre palabras, en lo que nunca fue contado». Guiado por el anciano, comenzó a hojear un libro particular, uno que parecía vibrar con energía propia. Cada página era una sucesión de escenas donde los días sin nombre se repetían, pero con pequeñas diferencias. Decisiones alternativas, encuentros diferentes, momentos donde una elección mínima alteraba el curso de los hechos. El hombre comprendió que la rotación temporal no era simplemente un castigo, sino un experimento, un juego cruel que manipulaba sus vidas y las de los otros para observar cómo reaccionaban al destino impuesto. Al profundizar, comenzó a sentir la presencia de otros, de los peregrinos que había conocido, todos reflejados en esas páginas, todos actores involuntarios de un ciclo que debía ser roto. El anciano lo observó y dijo: «Solo quien comprenda que la libertad no está en cambiar el pasado, ni en controlar el futuro, sino en aceptar la incertidumbre del presente, podrá escribir un final distinto». El hombre asintió, sintiendo que ese mensaje resonaba en lo más profundo de su ser. Cerró el libro con cuidado y miró alrededor, notando que los susurros se habían transformado en un coro armonioso, una melodía que parecía abrir una puerta invisible. Con paso firme, avanzó hacia ese umbral, sabiendo que la biblioteca de los susurros le había entregado una verdad esencial, que la clave para salir del ciclo estaba en romper la narrativa de la víctima y asumir el poder de narrar su propia historia. Mientras cruzaba la puerta, el hombre sintió que un nuevo capítulo de su viaje comenzaba, uno donde las palabras ya no serían cadenas, sino alas. El misterio de los días sin nombre seguía intacto, pero él, por primera vez, se sentía dueño de su destino, preparado para enfrentar lo que viniera con ojos abiertos y alma despierta. Capítulo 16. El amanecer de los días con nombre.
El hombre cruzó el umbral que la biblioteca de los susurros le había abierto y se encontró en un espacio diferente a todo lo que había conocido hasta entonces. Ya no era la oscuridad opresiva del laberinto, ni la ciudad sin puertas ni el reino intangible del olvido. Ahora estaba en un vasto campo abierto, bajo un cielo que lentamente comenzaba a clarear con los primeros destellos del amanecer. El aire era fresco, perfumado con aromas de tierra mojada y flores silvestres, sonidos de aves lejanas y el suave murmullo de un río que corría no muy lejos. Este lugar parecía el fin y el principio a la vez, un territorio donde el tiempo podía existir sin cadenas ni ciclos eternos. El hombre caminó entre altos pastizales que se mecían con la brisa, sintiendo por primera vez una ligereza que no conocía desde hacía mucho. Pero no estaba solo. A lo lejos, vio a los otros peregrinos que había encontrado en su camino: la mujer del vestido rojo, el niño del teatro, el anciano del callejón y muchos más. Todos se habían reunido allí, cada uno llevando en su rostro la marca indeleble de su viaje, pero también una luz nueva, como si hubieran despertado de un largo sueño. Al acercarse a ellos, el hombre sintió que entre todos formaban un círculo, una comunidad que no solo había sobrevivido al laberinto, sino que ahora se preparaba para algo mayor: la reconstrucción de sus historias, la creación de días con nombre, de vidas con sentido y memoria. Una voz cálida y profunda se levantó entre ellos. No pertenecía a ninguno en particular, sino que parecía surgir de la misma tierra, del viento, del sol naciente. Era una voz que hablaba de perdón, de redención, de la capacidad de cambiar no solo el destino propio, sino el tejido mismo de la existencia. Ustedes han caminado por los senderos de la oscuridad y la confusión, han enfrentado los reflejos de sus miedos y sombras, han rescatado a las almas perdidas del olvido. Ahora ha llegado el momento de tomar la pluma y escribir su propio relato, de nombrar sus días y llenarlos de significado. El hombre levantó la vista hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a asomar con fuerza, bañando el campo con una luz dorada y cálida. Sintió en su pecho una mezcla de paz y responsabilidad, la certeza de que su viaje no había sido en vano, que cada paso, cada lucha, cada recuerdo recuperado le había preparado para ese instante. Entre los peregrinos, la mujer del vestido rojo tomó la palabra y dijo: «No es el fin del camino, sino un nuevo comienzo. La libertad no es un lugar, sino un estado del ser. Y ahora somos libres para elegir, para crear, para amar sin miedo». El niño del teatro sonrió y añadió: «Somos más que prisioneros del tiempo, somos escritores de nuestra propia historia, artistas de nuestro destino». El anciano del callejón, con una mirada cargada de sabiduría, concluyó: «Los días sin nombre fueron una prueba, un llamado a despertar, y despiertos, ahora caminamos hacia la vida verdadera». El hombre respiró hondo, sintiendo cómo el pasado ya no pesaba como una cadena, sino que era la raíz que le daba fuerza para crecer. Supo que ese amanecer era un símbolo, la promesa de que, aunque el laberinto de la existencia pudiera ser complejo y doloroso, siempre hay un momento para renacer, para recuperar la identidad y para vivir con propósito. Mientras el sol ascendía en el cielo, el hombre y los peregrinos comenzaron a caminar juntos hacia el horizonte, dejando atrás los días sin nombre y entrando en un futuro donde cada jornada tendría un nombre, una historia y un sentido. Y así, en el silencio luminoso del nuevo día, terminó la rotación macabra para dar paso a la eternidad de los días con nombre. Gracias por escuchar esta audiopelícula. Si te gustó, suscríbete a Oído Cinemático y vive más historias que te harán imaginar sin límites. ¡Hasta la próxima!